Los comentarios siguientes se refieren, en forma muy acotada, al por qué las alcaldías de la Ciudad de México deben de operar un sistema independiente de contabilidad armonizado de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Iniciemos con la diferencia entre las jerarquías de las leyes que rigen el sistema jurídico mexicano. Cabe hacer mención que se trató de hacer esta presentación en forma muy rápida pero clara. Si se desea profundizar en el tema, en la parte baja de la primera diapositiva se dan alguna información para hacerlo. Una ley general, jerárquicamente apenas abajo de la Constitución política, que de acuerdo con la interpretación que el Pleno de la Suprema Corte ha dado al artículo 133 de la Constitución Federal, es aquella que incide válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano sin afectar las competencias, ya que pueden ser concurrentes, porque si bien es la propia ley general la que debe establecer las bases, el propio legislador incluyó algunos temas que solo deben ser competencia de la ley general. Esto se relaciona con temas, por ejemplo, de los procedimientos, los recursos, los plazos. Cito todo lo relacionado con esos aspectos más de órdenes técnicos, digamos, porque la idea es uniformarlo a nivel nacional, pero sí se deja de un cierto espacio para que las entidades locales establezcan, atendiendo a su propio contexto, de decir, en particular sus propias leyes. Ahora también, en lo que se estableció la Corte, fue que aun cuando hay ciertos aspectos, que son únicamente competencia de la ley general y evidentemente del legislador federal, no hay ninguna prohibición para que incluso estos aspectos puedan ser regulados por las legislaturas locales, pero siempre que sean en beneficio de los gobernados, es decir, puede abordar los mismos temas siempre y cuando sea para ampliar, no para restringir el ámbito o el alcance del derecho. Por eso incluso en los temas vedados, digamos, como el resto de recursos o plazos. Incluso esto podría también ser materia de una ley local siempre que sean más benéficos. En pocas palabras, las leyes locales podrían reducir los plazos pero no ampliarlos. Definir mayor precisión en las estructuras presupuestales, pero no disminuirlas. Ampliar los momentos contables, por ejemplo, con un precomprometido, pero no eliminar un momento contable. Nunca eliminar a algún tipo de entidades. El cumplimiento a llevar contabilidad armonizada. Obligatoriedad de la ley. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo primero, deja bastante claro que es de observancia obligatoria para los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, léase alcaldías, el cumplir con esta ley, ya que en forma explícita la hace sujeto de cumplimiento. Constitución Política de la Ciudad de México. El artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México indica en su primera fracción que las alcaldías son órganos políticos administrativos que están dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto al ejercicio de su presupuesto, con la excepción de lo concerniente a las relaciones laborales de los trabajadores de la alcaldía. Esta excepción es la que considera el Gobierno de la Ciudad de México, para no inscribir a las alcaldías en el Registro Federal de Contribuyentes. Adicionalmente, el artículo 55 de la Constitución de la Ciudad de México indica: las alcaldías ejercerán con autonomía presupuestal, programática y administrativa los recursos que se le asignen, ajustándose a la ley en la materia, así como lo establecido en esta Constitución, incluyendo los productos financieros generados en el ejercicio. Más adelante menciona: las alcaldías deberán integrar la información presupuestal y financiera en la Hacienda Pública Unitaria, conforme a lo establecido en las leyes de contabilidad y de ejercicio presupuestal vigentes, y deberán presentarla conforme a lo establecido en las mismas, para su integración a los informes de rendición de cuentas de la Ciudad de México. El párrafo anterior al decir: deberán integrar la información presupuestal y financiera conforme a lo establecido en las leyes de contabilidad. Prácticamente la Constitución las está obligando a llevar registros contables presupuestales de acuerdo a las leyes de contabilidad. Sin embargo, si acaso llevan registros, será en hojas de cálculo o en sistemas comerciales prohibidos por la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable. Es decir, fuera de ley al no llevarse como se indica al decir deberán presentarla conforme a lo establecido en las mismas. Ley local beneficia y personaliza la operación contable. El artículo 10 de la Ley Local de Austeridad establece que la Secretaría de Finanzas y Administración de la Ciudad de México operará un sistema informático de planeación de recursos gubernamentales a fin de optimizar y simplificar las operaciones de registro presupuestal y de trámite de pago, además de concentrar la información presupuestaria, financiera y contable de la administración pública.
Este punto beneficia el control y especifica procedimientos propios de las leyes locales que se mencionaron en la primera diapositiva referente a las leyes generales, ya que beneficia la concentración de los datos en la cuenta pública del gobierno. El segundo párrafo les da un tratamiento igual a las dependencias y entidades de la administración pública como si fueran una sola entidad, en donde cada una en forma transaccional va registrando sus operaciones en la contabilidad del gobierno de la ciudad. Pero en el tercer párrafo indica lo siguiente. Asimismo, respecto de los registros contables y la información financiera, estos quedarán regulados en el libro segundo de la presente ley. Luego entonces los registros que se llevan a cabo corresponden a la Secretaría, no a las entidades, bien por las dependencias, pero no para las entidades que tienen personalidad jurídica propia y que están obligadas a operar el sistema informático, SAP GRP, tienen la obligación de operar su contabilidad armonizada por separado. Problema: Ley General contra Ley Local. Artículo 52 de la Ley de Austeridad, nos dice: las entidades que realicen operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, se contabilizarán en el sector central. Para tal efecto, las entidades deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en esta ley, en lo que, a dependencias, órganos desconcentrados y alcaldías se refiere. Jurídicamente para esta ley, una dependencia es igual a una entidad denominada alcaldía, que tiene autonomía presupuestal y personalidad jurídica propia. Una ley local no puede ir más allá que una ley general, limitando a esta última disminuyéndole obligaciones que le impone una ley jerárquicamente superior, inclusive provocando un problema que tratan de subsanar con el párrafo siguiente que indica: los titulares de las alcaldías y órganos desconcentrados, que realicen sus operaciones con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México, deberán remitir oportunamente a la Secretaría la información necesaria para que ésta cumpla correcta y oportunamente con el pago del impuesto sobre la renta. Cabe hacer mención que las alcaldías y los órganos desconcentrados están obligados a registrarse ante el Registro Federal de Contribuyentes, al ser retenedores de impuestos de honorarios, arrendamientos, etc. Solo faltaría la autorización del gobierno de la ciudad para hacerlo. A manera de conclusión, el artículo 52 de la Ley de Austeridad va más allá de lo que ordena la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones del CONAC, al obligar a las alcaldías a no llevar su propia contabilidad armonizada, y de esa forma violar ordenamientos de una ley jerárquicamente superior. Esperamos que estos acotados comentarios sirvan para aclarar este problema que embarga la administración pública de la Ciudad de México. Muchas gracias.